Como siempre les digo, y no me canso de repetirlo, es un agrado poder darle a cada uno de ustedes una bienvenida cariñosa, cordial, aquí, a Conexión Empresarial Podcast, que comienza un nuevo encuentro. Hoy día tenemos comentario económico, así que vamos a dedicar cada minuto a revisar y analizar temas que son tremendamente importantes. Todo presentación de SIC Producciones SPA. Aumenta tus ventas hoy. Capta nuevos clientes, mejora tu comunicación con tus colaboradores, todo de manera simple, directa y rápida. Atrévete a innovar, desarrollando una nueva estrategia de marketing digital. Te invitamos a conocer las múltiples ventajas del podcast corporativo. Solicita toda la información a través del WhatsApp +569 52 33 10 31. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Como cada jueves en Conexión Empresarial Podcast recibimos la visita de Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. El día de hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre la economía y la educación, entre otros temas. A ver, para introducirnos en este interesante tema, les quiero compartir la siguiente reflexión. La educación es el pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a quienes se preparan hoy. Son palabras del activista estadounidense Malcolm X. Esta relación se establece por la inversión que realizan todos los gobiernos en la educación de sus respectivos países y el crecimiento de sus economías, ya que aquellos países que invierten en calidad de educación, es decir, en metodología, formación de los docentes, infraestructuras, medios técnicos, creación de centros, etc., consiguen así una mayor preparación y formación de los profesionales, con lo que ayudará a paliar la fuga de cerebros y a su vez esos profesionales ayudarán a que el rendimiento de las empresas y la economía en general sea mayor. Uno de los activos más importantes que debiera tener e invertir un país justamente es en la educación de cada uno de los componentes de su sociedad. Porque el tener acceso a una educación de calidad también nos ayuda, por ejemplo, en el caso de un país como el nuestro, un país emergente en vías de desarrollo, nos ayuda a acortar, a disminuir estas brechas de desigualdad, esta inequidad que existe hoy día actualmente en nuestra sociedad. Entonces creo que cuando hablamos de un tema tan importante como este, la educación, pero también lo conectamos con la economía, creo que una voz autorizada para que nos dé su visión, su opinión, es justamente nuestro invitado de hoy. Cristian, gusto de saludarte, bienvenido como siempre a Conexión Empresarial Podcast. De acuerdo a lo que acabo de mencionar, ¿cuál es tu diagnóstico de esta relación de la economía con la educación en nuestro país? Alfredo, un gusto en saludarte también y un gusto estar aquí nuevamente en Conexión Empresarial. Bueno, efectivamente en economía, en mi disciplina, no hay duda. O sea, la educación es la inversión más rentable que puede hacer un país en todas las posibilidades de inversión en infraestructura, en telecomunicaciones, carreteras. Bueno, la educación es la que ofrece y muestra el retorno más alto por cada peso que se gasta en ella. Eso es la regularidad en todos los países. Ahora, dicho eso, claro, la educación promueve los ingresos de las personas, promueve la posibilidad de alcanzar empleos de mejor calidad, de mejorar sus condiciones de vida, sus estándares de vida, ¿cierto? Así es que sin duda es un mecanismo de progresión social y económica importante. Ahora, por sí misma no es la panacea, porque también requiere condiciones estructurales de las economías, es decir, si de pronto obtuviéramos una fuerza de trabajo más calificada, el sistema económico tiene una capacidad limitada en un momento dado de absorber adecuadamente fuerza de trabajo calificada en distintas ocupaciones. Entonces requiere un tiempo, es decir, tiene que ir también de la mano un desarrollo del sistema productivo y una reforma educacional que mejore la calidad de la educación. Sin duda tiene que ir aparejada también de mayores
condiciones de flexibilidad, de transparencia, de competencia en el mercado del trabajo, especialmente en aquellos puestos que son de progresión. Entonces creo que a lo que apunto es que junto con tener un sistema educacional de calidad, hay que tener un sistema productivo y social de calidad, en que prime el mérito de las personas y no sus contactos o pitutos. En Chile todos sabemos que vivimos en una pitutocracia, ¿ah? Y eso está muy alejado de lo que es una meritocracia, de lo que es un sistema que recompensa el buen desempeño, el aprendizaje, el conocimiento, la experiencia, las habilidades concretas de las personas para los cargos que tienen. Entonces, eso como nota, digamos, de que la educación por sí misma no basta, se necesitan otros cambios adicionales, incluso hasta culturales, porque, por ejemplo, en Chile es muy común, sabemos, que hay discriminación en el mercado del trabajo, especialmente, bueno, la más obvia entre hombres y mujeres, ¿cierto? Mujeres igual de calificadas ganan en Chile un 30% menos que los hombres. Eso ya es un desincentivo a la educación y a la calificación y a la búsqueda de mejores habilidades y de perfeccionamiento. Pero también existen muchos otros tipos de discriminación, discriminación según estrato socioeconómico, según el apellido, según el aspecto o incluso el background étnico, ¿cierto? Entonces, creo que la educación por sí misma ayuda, pero tiene que ir de la mano de cambio cultural, cambio social, institucional, y de los modos de hacer las cosas más basados en el mérito objetivo de las personas más que en sus, digamos, atributos superficiales o conexiones. Tu diagnóstico, Cristian, es contundente y además tremendamente claro. Y me parece que este tipo de conversaciones que uno va sosteniendo, desarrollando, tienen que invitar a la reflexión, a que ustedes también que están escuchando este podcast lo puedan debatir, lo puedan analizar y compartir con otras personas qué tan importante debe ser la educación en un país. Ahí les dejo planteada esa inquietud. Bueno, sigamos avanzando. Quiero compartir con ustedes un extracto de un artículo que lo encontré bastante interesante. Esto sucedió en México. Viene este informe desde la Universidad Nacional Autónoma de este país, la UNAM. La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para propiciar la movilidad social de las personas, para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población, para ampliar las oportunidades de los jóvenes, para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades, para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho, para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica. Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7%. En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que hace más libres a los seres humanos. Ante esta evidencia, cuesta entender cómo en nuestro país no se coloca la suficiente energía para fortalecer nuestro sistema educativo en todos sus niveles. Cristian, ¿dónde y cómo comenzar a realizar los ajustes que nuestra educación necesita para que podamos en un futuro no tan lejano disfrutar de sus beneficios para nuestra sociedad? Bueno, lo mismo me pregunto yo, o sea, también me cuesta entender cómo esfuerzos, pero digamos, grandes, desde todos los gobiernos de este periodo democrático,
han tratado de mejorar la calidad de educación, de mejorar la gestión de la educación, de mejorar la infraestructura, los contenidos, los currículums. Y bueno, aquí nos encontramos con un sistema educacional que en lo grueso es muy inequitativo, que en lo grueso también es un sistema educacional que exacerba lo cognitivo y claramente subdesarrollado y dejado relegado a un nivel muy bajo todo el desarrollo psicosocial y emocional. Y la prueba está en las calles y en las estadísticas. En Chile, 1 de cada 5 chilenos tiene por lo menos una condición de desorden de personalidad o condición psiquiátrica o psicológica, llamada enfermedad. Y sin contar aquellos que dentro de ese 20% tienen más de una, o sea, tienen 2, 3 condiciones coexistentes a la vez. Entonces, en verdad, esto está dicho por mucha gente, analistas internacionales, que esto que estamos viviendo ahora solo puede ser revertido poniéndole más primacía o más importancia, digamos, a ese desarrollo blando que se llama, que yo, en mi opinión, creo que es el más duro de todos. Yo soy economista y por esencia los economistas miramos el comportamiento humano. Es una ciencia de comportamiento la economía. Y yo sé con certeza que no solo a nivel de empresa, sino que a nivel de país, lo más valioso de un país son sus personas, por lejos. Y eso significa el cuidado de la educación que reciben, porque está formando los trabajadores, los habitantes, los políticos, los tomadores de decisiones, los creativos, los innovadores y emprendedores del futuro. Y eso, todo eso que acabo de mencionar, son todos aspectos que requieren una estructura de personalidad balanceada, armónica, empática, proclive al trabajo en equipo, al respeto de las leyes, las normas, las morales, las buenas costumbres, en fin, o sea, el cumplimiento del prometido. Es una lista larga de atributos, pero en el fondo ahí es donde estamos flacos y creo que se manifiesta en todo ámbito de nuestra sociedad hoy día. Estamos cultivando, más bien cosechando ahora, el mal cultivo que hemos hecho por décadas en el pasado. Y no veo que lo que estamos sembrando en este momento y cultivando con los jóvenes de hoy nos vaya a dar mejores resultados en el futuro, porque no va por el lado cognitivo. Hay una precondición que es salud mental, balance emocional, concentración, control de sí mismo. Si eso no está, no importa la calidad del currículum ni de los libros, no vas a tener buena educación finalmente en las personas que pasen por ese proceso educativo. Esta conversación junto a Cristian Echeverría, comentarista económico que nos acompaña cada jueves acá en Conexión Empresarial Podcast, es una presentación de SS Producciones. Paga menos y obtén mejores resultados. Te invitamos a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Directo, simple, ágil, ameno y mucho más económico. Atrévete a innovar. Solicita mayor información en nuestro WhatsApp, el +569 52 33 10 31. Les quiero contar y compartir lo siguiente. Eva Almunia, ella es consejera de presidencia del gobierno de Aragón en España y en noviembre del año 2010 comentó lo siguiente. En estos momentos la educación y la formación va muy pegada al sistema económico, al sistema productivo y por lo tanto tenemos que hablar de otras cuestiones. Frente a otros tiempos en los que contaba sobre todo alcanzar una titulación, aseguró que ya no es tener un título, sino las herramientas necesarias para la empleabilidad. Eva Almunia también se refirió a este concepto como una oportunidad para asumir los cambios en el actual mercado de trabajo, ya que los trabajos para toda la vida tienen los días contados, y defendió la educación permanente a lo largo de toda la vida. Tener hoy un trabajo no significa que durante toda la vida tengas que hacer lo mismo, y ahora en las empresas la innovación juega un papel fundamental. Por tanto, formarse a lo largo de toda la vida es una de las cuestiones más importantes y uno de los objetivos que tenemos como europeos. Cristian, los desafíos que nos plantea esta estrecha relación de la educación y la economía son múltiples y dinámicos. ¿Qué nos puedes comentar? Efectivamente, los vínculos entre la educación y el empleo, la economía, son muy altos, porque, como dije recién, lo más importante de un país, de una empresa, de un equipo,
de un hogar, son las personas. Entonces, ahora, los desafíos que plantea, yo creo que en lo fundamental es un sistema educacional que propenda y promueva en los alumnos y los estudiantes metodologías de aprendizaje. Es decir, porque un trabajador del siglo XXI va a tener que aprender muchas cosas nuevas durante toda su vida, y no necesariamente yendo a la universidad o formándose en capacitación formal, sino que a lo mejor en el puesto de trabajo o por medios propios, a través del internet, de lo que sea, pero en el fondo una capacidad de búsqueda, de análisis, de discriminación, de establecimiento de conexiones y relaciones, de invención e innovación y una actitud creativa hacia el trabajo actual como hacia su trayectoria a través de la vida. Creo que eso es muy, muy importante. Es la experiencia que nos muestran los países que quisiéramos parecernos, como Nueva Zelanda, Finlandia, los países nórdicos. Hoy por hoy, los países nórdicos en su sistema educativo están no solo enseñando buenos elementos cognitivos, pero además enseñando y inculcando, digamos, estos otros aspectos de hábitos, de trabajo en equipo, de creatividad, de comunicación, habilidades que llamamos blandas, pero que en verdad son las más importantes como ser humano, finalmente, para el éxito. Entonces, ahora, el sistema económico que nos va a tocar y que les va a tocar a los jóvenes que hoy están en los colegios o en las universidades, es un sistema económico que está mutando en forma acelerada y venía ya mutando antes de la pandemia. Pero ahora, producto de la pandemia y de los cambios que han habido en las empresas, reducción de espacios de oficina, teletrabajo, personas, hogares con cambios en sus hábitos de consumo y patrones hacia adelante. O sea, la gente va a quedar recelosa de volver a los restaurantes o a los hoteles o ir a hacer turismo, digamos, en lugares de congestión. Se va a priorizar probablemente la vida más privada en los hogares mismos o en escalas pequeñas de aglomeraciones humanas. Y eso porque vemos que está esta pandemia, pero pueden venir otras, como advierten todos los epidemiólogos a nivel mundial, de que tenemos que estar preparados porque esto es solo uno de un rango de virus y enfermedades que pueden afectar a la humanidad completa nuevamente. Entonces, creo que vamos a vivir en un mundo distinto. Y eso plantea también desafíos educativos en el sentido de promover estas habilidades de adaptación, de creatividad, de aprender habilidades nuevas a través de toda la vida para adaptarse a un entorno fuertemente cambiante, no solo por las pandemias posibles, sino, por ejemplo, por el cambio climático y todo lo que eso significa, en los cambios no solo en la empresa y en la vida urbana, sino que en la vida privada también, y en los modos de utilizar los recursos naturales, el agua, la energía, y el medio ambiente, el impacto sobre el medio ambiente, todo lo que hacemos. Entonces eso abre también espacios importantes de, digamos, cerrar brechas en nuestro sistema educativo para adaptarnos a este siglo XXI que ya estamos avanzando al primer cuarto. Ya tendremos tiempo, Cristian, para seguir hablando de este interesante e importante tema en esta estrecha relación que tiene la economía con la educación, sobre todo cuando estamos hablando que en nuestro país, por ejemplo, queremos construir una sociedad más equitativa, más igualitaria, con mejores oportunidades para todos. Ya tendremos tiempo. ¿Te parece que revisemos algunos otros temas relevantes de nuestra economía? Por ejemplo, el ministro Briones, de cara al presupuesto 2021, dice lo siguiente: vamos a tener un déficit fiscal cercano al 10%, el más grande desde 1972. El ministro de Hacienda comentó que les pidió a los ministros priorizar recursos y tener gastos austeros de cara al plan de reactivación económica. El ministro Ignacio Briones calificó como complejo el escenario que el Ejecutivo tiene que planificar su presupuesto 2021 tras el golpe económico que significó la pandemia por coronavirus y que todavía no termina. Simplemente, para ponerlo en perspectiva, nosotros este año vamos a tener un déficit fiscal cercano al 10% del Producto Interno Bruto. Es el déficit fiscal más grande desde 1972. El ministro también precisó que este escenario se da ante una caída de los ingresos del Estado cercano al 20% y ante un aumento del gasto fiscal
en diversas medidas para hacer frente a los estragos generados por la crisis sanitaria. Cristian, ¿qué nos puedes comentar sobre estos datos, el déficit fiscal y el presupuesto 2021? Bueno, efectivamente, este año 2020 y el 2021, con el proyecto de presupuesto de la Nación que está por enviarse al Congreso, son años de déficit fiscal importante en que el Estado está endeudándose para financiar la brecha entre recaudación tributaria y todos sus otros ingresos, incluyendo los del cobre, que afortunadamente el cobre ha estado bien dentro de todo, pero todo el resto de los ingresos van a caer, obvio, por producto de que estamos en una recesión, y los gastos han aumentado, obviamente, también porque estamos en una recesión. Y hay todos estos programas de ayuda, con canastas familiares, apoyos monetarios, en fin. Entonces, 10% del PIB es un déficit grande, es un déficit importante, pero también es muy grande y muy importante el evento que lo está justificando, que es esta pandemia y el efecto sobre la economía. Entonces, también estamos hablando de una situación cataclísmica, digamos, desde el punto de vista de un desastre, lo que está ocurriendo en la economía. Entonces, amerita, y otros países están en la misma senda, países de economías avanzadas y países comparables a los nuestros y más abajo también en términos de su nivel de desarrollo. Ahora, nuestro gobierno, en verdad, también una alternativa es hacer una combinación de alzas de impuestos, como se ha estado discutiendo, impuestos a los súper ricos, a subir los impuestos territoriales, las contribuciones, o las tasas de impuestos personales. Pero yo creo que todo ajuste a una situación dramática como esta requiere una multiplicidad de políticas, no solo en montos de impuestos, sino que también los ajustes en el gasto en todo lo que sea prescindible o no directamente asociable a sobrellevar la pandemia y a minorar lo más posible los efectos sobre la sociedad y el país. Entonces, esos recortes, ajustes, aprietes de cinturón ministerial en que las cosas prescindibles se dejan de lado, creo que van absolutamente en la dirección correcta. Y también se puede pensar en aumentar la deuda externa, que si bien últimamente sonaba como tabú subir la deuda externa, que estábamos en niveles altos, deuda pública PIB, 30% del PIB, y ahora ya estamos apuntando a más de 41, 42% son las proyecciones de aquí a 5 años. Pero la verdad es que esta situación es tan grande y tan relevante que amerita pensar incluso proactivamente y creativamente en aumentar el nivel de endeudamiento, que nuestro país todavía tiene una ventana, un espacio no demasiado amplio antes que empiece a pagar costos mayores por financiamiento. Pero todavía podemos, como país, endeudarnos. Yo creo que Chile tiene capacidad de endeudarse hasta un 50% del PIB y no afectar en lo más mínimo su clasificación de riesgo ni el premio por riesgo de su deuda soberana o de la deuda de las empresas y del sector privado, los bancos y otros. Entonces, no aumentaría el costo de financiamiento externo, elevar la deuda pública externa a un 30% del PIB, pero, perdón, a un 50% del PIB. Pero desde ahí ya la cosa se pone un poco más complicada. ¿Por qué razón? Porque seguimos siendo una economía emergente con riesgos de cobre y otras cosas. Entonces, creo que... Pero hay espacio, eso es lo que quiero decir. Hay espacio todavía para sobrellevar los impactos de la pandemia. En Conexión Empresarial Podcast, como cada jueves, estamos conversando con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Otro tema que se viene conversando, analizando hace mucho tiempo en nuestro país y con acento tal vez este último tiempo, Cristian, tema pensiones. ¿Subir IVA para financiar pensiones? Expertos dicen que están buscando una fórmula que podría ser esta y también están planteando otras herramientas que se podrían utilizar. Nuevas ideas han surgido en medio de la trabada discusión por la reforma de pensiones, la cual se encuentra instalada en la Comisión de Trabajo del Senado desde enero y cuenta con 3 iniciativas contrapuestas sobre la mesa. Cristian, hablemos de manera seria, realista, sobre este tema que es tan sensible para millones de chilenos y chilenas que ven cómo cada día su pensión va disminuyendo y con un escenario lleno de incertidumbres.
¿cuál o cuáles son las opciones para poder mejorar sustancialmente las pensiones en Chile desde tu experiencia, Cristian? La propuesta de aumentar el IVA para financiar pensiones, la verdad es que es súper mala propuesta. O sea, desde el punto de vista de lo que se está haciendo realmente es aumentar un impuesto que ya es muy regresivo. El impuesto al consumo está demostrado, digamos, hace mucho tiempo, y no solo en Chile, sino que en todos los países donde hay impuesto al valor agregado o impuesto al consumo, es que afecta más duramente a quienes más lo necesitan, a las personas de ingresos bajos y medios bajos. Porque para ellos los bienes que pagan IVA son casi la totalidad de lo que consumen. En cambio, para las familias de ingresos medios altos y altos, solo una fracción, y de hecho minoritaria, de todo lo que consumen paga IVA, y muchas cosas que consumen no pagan IVA, como los viajes, el esparcimiento, el turismo, la recreación, en fin, que es mayormente realizado fuera del país. Entonces, la verdad es que no es buena idea. Además, es mezclar la estructura tributaria con el sistema de pensiones, y ahí hay redistribuciones entre grupos de la población que ni siquiera se sabe bien qué es lo que se está haciendo. Entonces, en general, y además, la propuesta contempla mejorar las pensiones, siendo que yo lo he mencionado en este programa varias veces. En verdad, lo que nos importa como país es asegurar un nivel de vida a personas en su vejez, después de que sean jubilados. Y eso puede tener que ver o puede no tener mucho que ver con su pensión. Es decir, sabemos que hay personas para las cuales la pensión es una fracción pequeña o relevante, pero no la totalidad de sus fuentes de ingreso durante la vejez. Entonces, aumentar las pensiones a personas que aparentan por estadística y por registro de la super de AFP, ¿cierto?, que tienen una pensión baja, pero aumentarles pensiones a personas que no lo necesitan versus para otros que lo único que reciben es su pensión. Entonces, yo siempre he sido partidario, y digamos, en economía, y no solo por opinión o por capricho, sino que porque hay mucha más certeza cuando se asignan recursos a las personas que lo necesitan focalizadamente, independiente de su edad, y especialmente cuando están jubiladas, ¿cierto? Es mucho más efectivo el uso de recursos, se requieren menos recursos fiscales o del orden que sea, y hay más certeza en lo que se está haciendo en ese caso que cuando se hacen políticas transversales en nombre de buenas ideas, como por ejemplo subir las pensiones, pero transversalmente a todos, a los que lo necesitan y a los que no. Entonces, en mi opinión, creo que se debería abordar más bien un enfoque de financiar con recursos fiscales un sistema, digamos, más focalizado, que integre información de distintas fuentes para saber realmente los ingresos de las personas y quiénes tienen un ingreso durante su vejez que es considerado o que sea considerado inaceptablemente bajo. Y ellos son los que deberían recibir apoyos del Estado. Lamentablemente el tiempo ya nos alcanza, Cristian. Quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy, revisando, analizando un tema tan relevante como el que hemos analizado hoy, esta estrecha relación entre la educación y la economía. Darnos cuenta de lo trascendente que es que un país pueda tener directrices claras, definidas, muy bien delineadas con respecto a la educación en todos los niveles. Porque aquí no se trata solamente de fortalecer la educación superior o solamente quedarnos con la enseñanza preescolar. No, son todos los niveles en donde tenemos que colocar acento y lograr esa optimización, porque los beneficios quedan más que claros con todo lo que hemos conversado y analizado y alcanzado a revisar el día de hoy. Así que, como siempre, Cristian, es muy grato poder compartir contigo estas temáticas y obtener también tu visión desde tu disciplina. Y te dejo los últimos minutos también para que nos compartas tu reflexión. Gracias, Cristian. Nos encontramos en 7 días más. Recuerden, es la voz de Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Alfredo, por la invitación, como siempre, y me alegra haber podido abordar un tema tan relevante como es la educación, ¿no? Un tema tan presente y de futuro, y
y especialmente en este contexto de pandemia, en este contexto del siglo XXI, de cambios tecnológicos, de robotización y de transformaciones profundas, resultado del cambio climático. Entonces, la verdad es que nuestros niños y los jóvenes que están hoy día en el sistema educacional, el mundo que van a enfrentar en sus próximos 40 o 50 años es un mundo desafiante, lleno de oportunidades, pero lleno de riesgos y desafíos y adversidades, digámoslo abiertamente, situaciones adversas. Así que gracias, Alfredo, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Solo me queda despedirme y agradecerles por haber escuchado nuestro podcast de hoy, y también los quiero dejar invitados para que mañana nos reunamos con Conexión Empresarial Cowork. Todo siempre presentación de S&C Producciones SPA. En tiempos de crisis, optimiza tus recursos sin descuidar tus objetivos, fidelizar y descubrir las necesidades de tus clientes, mejorar la comunicación con tus colaboradores, captar nuevos prospectos y mucho más. Atrévete a innovar y descubre los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Solicita mayor información a través del WhatsApp +569 52 33 10 31. Nos encontramos mañana aquí en Conexión Empresarial Podcast. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.